Santidad en las cosas pequeñas. Ese es el tema de hoy. Y el ABC de la verdad del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la verdad del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y que por medio de la muerte de Cristo es que nosotros somos salvos, obteniendo de esa manera la paz para con Dios, nuestra paz para con Dios. Y la entrada a esa gracia en la cual nosotros nos mantenemos firmes, o a esa gracia en la cual nosotros estamos firmes. Además, también que los que creemos en esta verdad del Evangelio y somos partícipes, dice la Biblia. Somos partícipes todos aquellos que creemos en esta verdad, somos partícipes de la naturaleza divina de nuestro Señor. Dice que somos partícipes del llamamiento celestial, dice que somos partícipes del Espíritu Santo de Dios, porque Él mora en nosotros, y entonces dice que también somos partícipes de su santidad. Y sabemos nosotros que en la persona de Jesucristo es que el creyente ha resucitado. Como sabemos que Él murió y resucitó y ascendió a los lugares celestiales y que hoy está sentado a la diestra, qué dicha, a la diestra del Padre, a la diestra de nuestro Dios. Y la Biblia nos enseña que nuestra vida entonces está escondida en Él. Porque Dios, el Padre, a nosotros nos mira por medio de Jesús. Y es por la fe, y es por esa fe que nosotros en un sentido nos lleva a ver hacia adelante o a mirar hacia adelante la gloria de Dios. Porque nosotros creemos que cuando nosotros partamos de esta tierra y nosotros nos vamos a ir a reunir con nuestro Señor, esa es nuestra fe. Y que así nosotros vamos a estar por siempre disfrutando de su presencia, disfrutando de la eternidad junto con Él. Esa es nuestro creer. Pero en un sentido opuesto, también nosotros podemos mirar cómo esta tierra que ya está agotada y pronto va a ser destruida. Porque lo que acabamos de leer en 2 de Pedro dice que cielos nuevos y tierra nueva se le ha prometido al cristiano para morar en la eternidad, de cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces nuestra esperanza es que cuando esto suceda, que cuando el cielo, este cielo que nosotros miramos y esta tierra que nosotros miramos ahora en día sea destruida. Y entonces nuestra esperanza es que cuando todo esto sucede, nosotros, lo que hemos creído en la verdad del Evangelio, en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y estaremos, dice, en la gran Jerusalén celestial. Esa es nuestra esperanza, esas son nuestra esperanza. Y es por esa esperanza entonces que los cristianos somos llamados a ser conscientes y decididos
al igual que feliz, no conformándonos a este mundo, sino al mundo venidero. Que nosotros ya moramos en él por fe. Vuelvo a repetir que nosotros creemos en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva que nos habla la palabra del Señor, donde se nos dice que el amor y la justicia morará. El amor y la justicia estará como allí en nuestra morada final. Y entonces, si nosotros como cristianos convertidos al Evangelio, creemos en todas estas promesas que el Señor a nosotros nos ha dado, entonces pongámonos nosotros a pensar qué clase de persona debe ser el cristiano. Claro está, si es que nosotros realmente queremos morar con Cristo para siempre, entonces ¿qué clase de persona debe ser el cristiano? Y según de pasta a pasta, la Biblia a nosotros nos habla de que el cristiano debe de tener una santa conducta y piedad. Así como nos dice los versos que hemos leído en 2 de Juan, que dice que el que es resucitado con Cristo debe ser como es Él y andar como Él anduvo. Eso dice 1 de Juan. Que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, que la vida de obediencia de Jesús es el modelo a seguir para el cristiano. Los que afirmamos ser cristianos debemos, dice, según Juan, vivir como Él vivió. Porque poseemos nosotros la presencia y el poder de su Espíritu Santo. Se espera de nosotros que andemos como Jesús anduvo y que seamos como Él fue y como fue Jesús. Y la Biblia nos enseña que Jesús fue manso y humilde. Y esto significa entonces que se espera de nosotros los cristianos que también seamos mansos y humildes, dócil y cariñosos, amables y solícitos, generosos, que no se enojen fácilmente, transparentes, honestos. Y este es un mensaje, este mensaje es un llamado a nuestra conciencia. Porque yo sé que muchos, y nos falta tanto para ser como Él fue y para andar como Él anduvo. Que el Señor nos ayude. Porque por otro lado también se nos dice que Jesús no fue egoísta, ni fue intolerante, ni codicioso, no fue vanidoso, ni mundano, ni reunente a ser enseñado. Es una gran tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios, que nosotros nos llamamos aquí en la tierra. Porque es un gran llamado el que a nosotros se nos ha dado mientras nosotros estemos aquí en la tierra. El cristiano debe ser auténtico. Y el cristiano auténtico es sano. No es débil, ni frágil, ni sentimental. Y por otro lado, tampoco no es duro, ni mezquino, no es antipático ni desagradable. ¿Por qué? Y es porque nosotros, los cristianos,
No creemos en una teología excelsa o erudita, pero sí creemos que hay una teología que tiene que ser llevada a la práctica en nuestra vida y en el quehacer diario de nuestras vidas. ¿Qué es teología? Y la teología es la ciencia que trata de Dios, nuestro conocimiento de Él. Y entonces, cuanto más elevada sea la teología, más distinguida y noble va a ser el resultado que salga de ella. Voy a volver a repetir que es la teología y es la ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados. Y la teología bíblica es el estudio de las doctrinas de la Biblia. De manera que entre más elevado sea nuestro conocimiento de Dios y su palabra, y entonces más distinguido y noble será nuestra vida que salga de ese conocimiento que nosotros tenemos de la palabra. Dice que la Biblia que nosotros debemos conferir firmeza. Nosotros los cristianos debemos de mostrar firmeza y a la misma vez sencillez al carácter. Porque el hombre de doble ánimo no logrará cosa alguna. Recuérdese lo que dice la palabra del Señor. Y entonces todo esto lo que está significando es que la conducta entonces de nosotros los cristianos, ¿qué es lo que nosotros debemos demostrar como cristianos que somos? Aparte de lo que todo he leído acá, que nos enseña cómo fue Jesucristo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Y entonces nosotros los cristianos, al querer ser como Jesús fue y andar como Jesús anduvo, entonces tenemos que demostrar esa dignidad genuina, no mostrar orgullo, ni dureza, ni frialdad, fuerza de voluntad sin terquedad. No podemos mostrar que somos caprichosos, ni inconstantes. ¿Por qué? Porque queremos ser y queremos andar como Jesús andó. Y entonces, cuanto más elevada sea nuestro conocimiento bíblico, cuanto más conectados nosotros estemos con las Escrituras, y nosotros sabemos que la palabra del Señor a nosotros nos conecta con la mente de Dios. Porque es la mente de Dios la que está escrita aquí en la palabra del Señor. Las Escrituras muestran la mente de Dios, la cual es su verdad y su voluntad que está escrita aquí en la palabra del Señor. Y hay una ley que se nos ha sido dada para que nosotros cumplamos. Y aunque la palabra del Señor dice que nosotros somos salvos por gracia, pero nosotros no debemos darle menor valor a la ley que se nos ha sido escrita en la palabra del Señor, sus preceptos. No podemos darle menor valor, porque la Biblia dice que desechando la mentira,
Estoy diciendo esto porque la mayoría de personas decimos, bueno, pero es que nosotros somos salvos por gracia. Y al ser salvos por gracia pensamos que toda la ley que fue escrita allá en el Antiguo Testamento, esa está desechada. Pero aquí, cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento, también la Biblia nos dice que desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Pasa en muchos cristianos que sí valoramos los mandamientos. Aquellos mandamientos que dice que el que hurtaba ya no hurte más, que el que mentía ya no mienta más. Los mandamientos que están escritos en el libro de la ley. Muchos de nosotros les damos esa gran importancia a esos mandamientos. Pero también cuando entramos en el Nuevo Testamento y Efesios a nosotros nos dice de que no solo no matemos, de que no solo no adulteremos, pero dice también que se quite de nosotros cualquier clase de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda clase de malicia. Eso dice Efesios 4:31. Dice que se quite inmundicia y avaricia, que éstas ni aún sean nombradas entre vosotros. Ni palabras deshonestas, ni truhanerías. Eso dice Efesios 5:4. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:8. No mintiéndose los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso dice Colosenses 3:9. Y estos son los mandamientos del Espíritu Santo. Y son la ley de Dios. Tan cierto como lo que fue proclamado allá en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. O sea que nosotros estamos cruzando los mandamientos, estamos cruzando la mente de Dios por toda la Biblia de pasta a pasta, estamos cruzando la voluntad de Dios que está escrita en los mandamientos, que fueron proclamados desde aquel entonces hasta el día de hoy. Jesús a la tierra no vino para quebrantar la ley, sino para cumplirla y enseñarnos a nosotros a cumplirla. Pero un problema que pasa, lamentablemente, en muchos de nosotros los cristianos, es que nosotros no obedecemos ni la ley del Antiguo Testamento ni la ley del Nuevo Testamento. En absoluto que nosotros no la cumplimos. Porque cuando nos vamos a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento que dicen no matarás, no hurtarás, no mentirás, no adulterarás, y tal vez en el segundo mandamiento ya nosotros nos quedamos cortos, que no hemos cumplido. Y cuando nos pasamos al Nuevo Testamento, ahí se nos dice que nosotros no solamente no debemos hurtar, pero tampoco dice que debemos enojarnos, que debemos gritar, que no debemos de gritar,
y que dejemos toda clase de malicia. No cumplimos ninguna clase de ley en absoluto. Y la Biblia a nosotros nunca nos ha enseñado que nosotros obedezcamos la ley del Nuevo Testamento y dejar la ley del Antiguo Testamento. Y muchas personas podemos decir, bueno, es que ¿quién va a cumplir la ley? Que los que cumplen la ley son legalistas. Pero no es así. La ley no es legalismo ni tampoco es moralismo. No se trata de eso. Es más, le voy a decir una cosa, aquí no se trata ni de cumplir leyes. Se trata de la autenticidad de cómo debe de ser un cristiano ante el Señor. Y esa autenticidad que tiene el cristiano delante del Señor es la que a nosotros nos hace guardar los mandamientos que se nos ha sido dado en la palabra del Señor. No se trata de vivir una vida con ley ni una vida sin ley, se trata de una vida en la cual la ley encuentra su desarrollo pleno y perfecto. Porque cuando nosotros somos íntegros con Dios, cuando nosotros somos sinceros con Dios, cuando nosotros somos genuinos con Dios, no importa dónde estemos, no importa ni cómo estemos, ni con quién estemos, no se trata de todo lo que está a nuestro alrededor, se trata de nosotros con el Señor. Así fue en el caso de Jesús. Y así debe de ser en nosotros. Ya que como dice la Biblia, debemos ser como Él fue y andar como Él anduvo. Parecernos cada día más al Señor. A eso nos llama el apóstol Juan en este verso que yo he leído. Dice que todo aquel que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto no se trata de que no mate, no se trata de que no adultere, pero se trata de detalles. Lo estoy aclarando y lo estoy repitiendo muchas veces porque muchas personas no creemos salvo porque creemos que no hemos matado, que no hemos asesinado, que no hemos adulterado, que no le robamos a nadie. Pero se trata de detalles, se trata de una vida completamente responsable, recta y honorable delante del Señor. Responsables en las cosas pequeñas, así como son las cosas grandes de nuestras vidas. En los negocios, tener orden en nuestro hogar, en cómo administramos nuestro tiempo, cómo administramos nuestro dinero. Se trata de ser responsables en cumplir los compromisos, en cumplir las promesas. Dios, a veces en las iglesias, y podemos ver personas que llegan ya casi
al terminar la predicación al servicio. Pequeñas cosas donde Señor se nos llama a ser responsable. Debemos aprender a ser como Él y a andar como Él anduvo. Ser testigos de Cristo y no conformarnos al mundo. El hombre y la mujer cristiana, nosotros que sabemos que antes éramos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero que ahora hemos resucitado junto con Cristo y debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En ser un hombre y una mujer justa, en ser un hombre justo, digno de confianza, sinceros y veraz. Porque la Biblia nos enseña y dice que a la fe que nosotros tenemos, a la fe de salvación, a ese creer que nosotros tenemos en Jesucristo, y dice que a la fe hay que agregarle virtud. Y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro 1:5 al 7. No querramos nosotros, como hijos de Dios que somos, o como imitadores de Cristo que somos, ser ociosos ni sin frutos, dice segunda de Pedro. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad y esas cosas hacer. ¿Cómo debe ser un cristiano? Y un cristiano no debe ser afeminado, ni pusilánime. ¿Qué significa ser pusilánime? Y son esas mujeres y esos hombres sin ánimo ni valor para tomar decisiones, o sea que a toda cosa le tienen miedo, le tienen temor. Les da miedo afrontar situaciones comprometidas. Y la Biblia nos dice que no podemos nosotros ser así. Y me asombra a mí cómo hay cristianos que no nos comprometemos, pero ni con dejar el pecado. A la menor ocasión comprometemos nuestra fe y nuestra santidad. Y el cristianismo se nos dice a nosotros que nació para la tenacidad, o sea que nosotros tenemos que ser personas firmes en lo que nosotros hemos creído. Nosotros los cristianos no es, voy a volverlo a repetir, nosotros los cristianos no somos como esa planta exótica o esa flor que da como un toque diferente en un jardín porque es hermosa y es preciosa. No somos así.
El cristiano dice que debe ser fuerte, reforzado por los embates del viento. Porque nosotros sabemos que mientras nosotros vivamos en esta tierra, va a venir preocupación, va a venir aflicción, va a venir tentación. Y si nosotros actuamos pusilánimemente, ¿qué es lo que va a suceder? A la primera nos vamos nuevamente para atrás y hasta allí llegó esa esperanza de que el cristiano entre en la eternidad con Jesús. Hasta allí nomás llegó. El cristiano no debe ser languido ni infantil. Sí, creo que esa palabra cualquier persona lo va a poder entender, porque de esos están llenos las iglesias. De cristianos infantiles a los cuales hay que andarlos lidiando porque nunca terminaron de crecer en el Evangelio. Y dice que nosotros no debemos ser languidos, ni infantil, ni cobardes. Los cristianos debemos caminar con paso firme. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en lo que estamos y a dónde vamos. Debemos caminar con paso firme y cuerpo erguido. ¿Qué significa eso? Es andar con la frente bien en alto. Porque es que usted y yo no le estamos sirviendo a cualquier diosito. Nosotros le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es el dueño de toda la tierra. Dice que debemos caminar con cuerpo erguido. Ser amables, sí, pero firmes. Ser gentiles, sí, pero honestos. Ser tranquilos, pero no superficiales. Ser servicial, pero no tontos. Decididos, pero no groseros. Debemos ser de esos que no tememos argumentar con palabras firmes lo que va en contra del error y la condenación. No debemos de tener temor de levantar nuestra voz en contra del mal. Y no estoy diciendo que seamos bruscos. Digo esto porque hay muchas personas que con excusa de decir la verdad y le faltan el respeto a los demás. Y la palabra clave de esta noche es ser como Jesús fue y andar como Él anduvo. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Que se enojó Jesús alguna vez? Sí. Tenemos la historia cuando Él encontró a los cambistas haciendo negocio en el templo, que dice que los expulsó porque estaban comprando y vendiendo y deshonraban el lugar donde el Padre debía de ser honrado. Pero dice que no les faltó el respeto. Dice que Él declaró: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Un cristiano sabe que el amor cubre multitud de pecados. Muchos decimos: oh no, pero es que el amor cubre multitud de pecados.
Y en verdad el amor cubre multitud de pecados. Pero no llama bueno a lo malo, ni a lo malo lo llama bueno. No justifica lo torcido ni lo mundano. Y muchos de nosotros no hemos madurado en esta vida cristiana. Es una lástima que muchos de nosotros no hemos madurado y tenemos 15, 20, 30 años en el Evangelio. No hemos madurado en la vida cristiana, que aunque sea una obra que ha comenzado fiel, que ha comenzado bien, porque el Evangelio comenzó bien. Pero muchos de nosotros se nos ha hecho muy fácil dejarla sin terminar. Muchos. Que por nuestra humanidad no nos ha dejado. Las emociones, se nos ha hecho fácil que se nos vaya para otro lado. Hay cristianos que no han entendido lo que Dios pide de ellos, ni aún eso han entendido. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Yo no estoy hablando nada en esta noche de lo que nos viene en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? 3 cosas, dice el Señor, os he declarado. Hacer justicia. Esta es la primera cosa que dice el Señor. 3 cosas os he declarado. Hacer justicia. Esto significa que no le puedes hacer a otras personas lo que usted no quiere que le hagan a usted. No mienta, no robe, no trate mal a los demás, no los critiques, porque no le va a gustar a usted que estas mismas cosas se lo hagan a usted. La justicia significa actuar de manera honorable con Dios y los demás. Y sé que con las emociones se nos es fácil que se nos vayan para otro lado y no lograr entender todo lo que Dios pide en su palabra, que es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Y entonces, al no hacer todas estas cosas, y entonces deshonramos al Señor, porque anulamos su ejemplo. Y la vida santa está completada de muchas cosas grandes, sí, pero también de muchas cosas pequeñas. Palabras pequeñas, acciones pequeñas, y tenemos que evitar ¿qué? Maldades pequeñas, pecados pequeños, inconsistencias pequeñas, debilidades pequeñas, tonterías pequeñas, indiscreciones pequeñas, imprudencias pequeñas, manías pequeñas. Es un error que cometemos. De que pensamos de que como fue una mentira pequeña, no tiene gran resultado, pero recuerde que lo torcido
Y lo mundano, a que sea en pequeño, sigue siendo torcido y mundano. Y muchos decimos que es una pequeña mentira, es una pequeña mala acción. Pero aunque sean pequeños, sigue siendo malo. Y las pequeñas cosas, voy a decir esta gran verdad para todo el que la quiera escuchar. Esas pequeñas mentiras, esas malas acciones, esas tonterías pequeñas, esas imprudencias pequeñas, esas manías pequeñas son las que no nos dejan pasar la cumbre de la espiritualidad. Y nos quedamos todo el tiempo. Ay, es que actué mal, es pequeño, pero actué mal. Y nos quedamos siempre cometiendo pequeños errores. Y la Biblia a nosotros nos enseña que nosotros tenemos una conciencia que siempre nos va a señalar. Y Gálatas 5:7 dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas insensatos, que corrías bien una obra que comenzó bien tenían los Gálatas, pero que terminó mal. ¿Por qué? Porque empezaron su batalla bien, pero la libraron a medias. Exactamente lo que pasa con muchos de nosotros. Que empezamos bien, pero a medio camino nos torcemos. Y las cosas no funcionan así bien para con Dios. Y no funcionan bien y la conciencia a nosotros nos sigue señalando. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:4 dice que aunque mi conciencia no me acuse de nada, no por eso quedo justificado. La Biblia nos exhorta a nosotros a que nuestra integridad con el Señor tiene que ser completa. No en pequeñeces. No vale una pequeña señal de avaricia, porque igual se cuenta como pecado. No vale una pequeña señal de odio, porque igual se queda como pecado. Una pequeña señal de orgullo, igual se cuenta como pecado. Una pequeña mentira es pecado. Y entonces lo que queremos enseñar esta noche, no solamente para los de afuera, pero también para nosotros, que la honestidad cristiana, dice el Señor, tiene que ser absoluta. Si es que usted quiere andar como Él anduvo, si eres un seguidor de Jesús, que quiere ser como Él fue y andar como Él anduvo,
Y nuestra honestidad cristiana tiene que ser absoluta. Mantener la belleza de una vida santa. Y la Biblia, dije la semana pasada, que a nosotros nos enseña a ceñirnos con la armadura de Dios. Ceñir los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada que es la palabra de Dios. Dice Efesios 6, 3 al 17 que nosotros nos debemos de ceñir. ¿Por qué? Porque esta batalla no es de los fuertes. Todas las cosas que yo he nombrado, esto no se trata de fortaleza, no se trata de fuerza. Más bien que es de los débiles. Sabiendo y entendiendo que nosotros somos vencedores solamente por medio de aquel que nos amó. La Biblia dice, por ustedes solos nada podéis hacer. Eso significa entonces que nosotros somos vencedores por medio de aquel que nos amó, y al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que por todas las luchas que nosotros tengamos en esta tierra, mi amado, recompensa tendremos para con Dios, allá en los cielos y aquí en la tierra. Porque como dijo el apóstol Pablo, aunque mi conciencia no me señale, pero nuestra justificación viene de parte de Él. Al que quiere ser santo, nos toca velar. Velar, sí. Porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Y velar significa estar despierto todo el tiempo. Y el apóstol Pablo le dio un consejo a Timoteo en 2 Timoteo 4:5 y le dijo, velad en todo. Porque los hijos de las tinieblas dicen que tropiezan en oscuridad. Mas nosotros que somos del día, dice que debemos de ser sobrios. ¿Sobrios para qué? Para que no nos venzan esas pequeñas tentaciones. Para que las artimañas del enemigo no puedan con nosotros. Esas pequeñas seducciones del mundo que algunas veces vienen con nosotros, que queremos compararnos con ellos. Bienaventurado el que vela, dice Apocalipsis. Pero mientras velemos, testifiquemos de la buena profesión que es el Evangelio y hagámoslo sin avergonzarnos. Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, puesto los ojos en la venida y en el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra recompensa está allá. Poner los ojos en las cosas
del cielo. Debemos entender que todo aquel que quiere ser santo tiene una responsabilidad, un compromiso. Debemos entender que tenemos un compromiso, comprender que tenemos un compromiso en el cuerpo de Cristo. No caminemos en las tinieblas, porque los hijos de la oscuridad son los que caminan en las tinieblas. Nosotros que somos de la luz